Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 116 y vamos a hablar de conductas y costumbres. Bueno, ya ha llegado aquí la primavera, igual las próximas semanas vuelvan a bajar algo las temperaturas, pero vamos, ya estamos dejando definitivamente atrás el invierno y están haciendo temperaturas muy buenas. De hecho, en cuanto ya está saliendo un poco el sol y eso, las temperaturas están subiendo de 12, 13, 14 grados, la gente ya se vuelve loca. Algún día que volvíamos de casa del trabajo, que bueno, ya los días se van alargando mucho, ya hacía suficiente calor como para algunas veces pues te quitas el abrigo y vas solo en jersey. Bueno, la gente manga corta, tirantes, pantalones cortos, incluso en zonas de jardines y de parques, la gente en bañador, en bikini, tomando el sol, pero igual eso con 12, 13 grados. A veces pensamos que la gente del centro y el norte de Europa, cuando van a España, se comportan como ávidos de sol. Y dices, bueno, pues cuando vienen aquí 1 o 2 semanas quieren aprovechar al máximo el sol posible y se comportan, ¿no?, como si fueran turistas, es decir, pues ala, enseguida a coger cualquier rayito de sol y como son sus vacaciones. Y van como en modo vacaciones, ¿no? Y se comportan así cuando vienen a España, pero no es así. Aquí, en cuanto es un rayito de sol y ya suben un poco las temperaturas, pues enseguida, ¿no? Que eso no es malo, no me parece mal, pero es curioso. Supongo que eso que un español no está tan necesitado de sol, o sea, por una parte lo echas de menos, pues cuando en invierno igual lo pasas peor y en verano lo agradeces, o cuando ya llega la primavera, pero digamos que lo llevas con más, iba a decir naturalidad, pero bueno, realmente son nuestros sesgos, ¿no? Lo ves raro que la gente eso en cuanto sale un rayito de sol enseguida, ¿no?, a que le dé todo el sol. No sé si lo hacen realmente por el tema de la vitamina D, yo no lo creo, supongo que es eso, que es las ganas de que le tomar el sol y eso, y lo toman en circunstancias que para nosotros nos pueden resultar extrañas, ¿no? Pues en un cachito de césped que hay en el mismo hospital, a la salida al lado del garaje del aparcamiento. Y ahí ves gente tumbada, pues en bikini, en bañador. Es una cosa curiosa. Y bueno, han seguido subiendo las temperaturas. De hecho, ayer mismo hizo un día estupendo, 18, 19 grados. Aprovechamos para hacer una excursión larga en una reserva natural que estaba un poco más lejos. Tuvimos que coger el coche, pero fue un paseo muy bonito. Y ya eso, pues, como manga corta y en muchos aspectos como cualquier excursión que podíamos hacer en España. Pero bueno, dejando aparte el tema del tiempo, hoy vamos a hablar sobre conductas y las costumbres. Voy a partir de un ejemplo concreto de unas conductas que se pueden ver pues aquí en Suecia que se diferencian de las conductas esperables en España. Hablo como siempre de generalidades y luego después extrapolaré este ejemplo concreto para hablar de las conductas en general que tenemos los seres humanos, sobre todo en grupos, en sociedades, y la relación con las costumbres, con lo que se espera de una persona. Voy a hablar de los jefes, cómo se comportan los jefes en España, cómo se comportan los jefes aquí en Suecia. Por supuesto, esto es generalizar muchísimo. Hay buenos y malos jefes en España, buenos y malos jefes en Suecia. Pero sí que es cierto que hay una tendencia en general en algunos aspectos de el respeto al trabajador y la consideración y cuidar al trabajador en aspectos concretos. Suecia sale ganando en general, como siempre generalizando muchísimo. Se cuida más la felicidad y el bienestar del trabajador, la conciliación, intentar flexibilizar todo lo posible para que el trabajador esté a gusto, se le escucha más, etc. ¿Con esto podemos decir que en Suecia los jefes son mejores? Sí y no. De forma superficial, sí a nivel conductual. Es decir, si los jefes se comportan en general de esta manera, preocupados más por los trabajadores, teniendo más en cuenta su bienestar, sus preferencias, sus deseos, intentando crear un buen ambiente, intentar no presionarles ni estresarles demasiado, etc., pues sí, efectivamente, serían mejores jefes. Pero también digo que no, porque no es algo que lo hagan los jefes en el sentido de que lo hagan porque sean mejores jefes, mejores personas. Por supuesto, hablar de que una persona es buena o mala es totalmente subjetivo.
pero vamos a decir, esto podría ser pura especulación, pero vamos a decir que realmente puede haber en global, en una sociedad, en un grupo grande, un 5% de personas auténticamente malas, un porcentaje parecido de personas auténticamente buenas que van a tender a hacer realmente ser muy egoístas y no preocuparse por la gente, o al revés, van a ser muy altruistas y van a preocuparse mucho por la gente de su alrededor, un porcentaje muy bajo de un grupo grande. La gran mayoría se va a comportar según la tendencia, según lo que se espera de ellos, según la costumbre. Y esto es así en cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier contexto. En cualquier grupo humano, a partir de cierto tamaño, va a tender a comportarse según esta regla más o menos aproximada que acabo de decir. Al final, la dinámica de grupo, más que de las tendencias individuales, va a tender más a comportarse de forma de lo esperable, las expectativas y lo que se permite y se acepta socialmente y no. Y cuando ya no hablamos de un grupo en general, sino cuando es una persona, por ejemplo, lo del jefe, cuando depende mucho de una persona o un grupo reducido de personas, las probabilidades de que sean personas auténticamente buenas o auténticamente malas que se van a saltar lo esperable para comportarse de forma mejor o peor de lo esperable, ese porcentaje de personas es relativamente bajo. Y al final, la mayoría de las personas se comportará en función de lo que se espera de ellos, en función de lo que le dejen hacer, en función de lo que el resto acepte y luego, por supuesto, en función de las motivaciones. Ahí entran los intereses y los conflictos de intereses. Este último punto es muy importante en este ejemplo concreto que he hablado de los jefes. Hay una predisposición a que los jefes tiendan a limitar el concepto del bienestar y el derecho de los trabajadores, porque los jefes se van a seleccionar los que más optimizan sus medidas de productividad. Y en concreto, pues en un jefe de un servicio sanitario, sus medidas de productividad no tienen que ver con proteger la salud de una población, como expliqué ya en algún otro episodio anterior. Se basa en unos números de acumular un número de visitas, número de cirugías, etc. Va a intentar maximizar esa productividad minimizando los recursos. Cuantos más pacientes veas, pues mejor. Cuando los pacientes requieran menos revisiones, menos visitas y le hagan menos pruebas, así aumentan sus números. Con lo cual la tendencia en España, en Suecia, en cualquier sitio, va a ser que el jefe va a intentar minimizar la calidad asistencial sin quererlo, o sea, no haciéndolo adrede, para mejorar sus números y limitar el bienestar de sus trabajadores. Cuanto más pacientes veas, cuanto más estresados están los trabajadores, más salen sus números. Y esa es la tendencia. Por supuesto, no todos los jefes van a ser así, pero se van a seleccionar, vamos a llamarlo por una selección parecida a la selección natural, a los jefes que tengan mejores resultados en sus números a costa de, pues eso, los valores reales de calidad y el bienestar de los trabajadores. Con lo cual, si esa es la tendencia que van a tener todos los jefes, tanto en España como en Suecia, como en cualquier país, ¿por qué aquí se preocupan más por los trabajadores? Porque no les dejan ser de otra manera, porque son éxitos y logros que han conseguido los trabajadores aquí en Suecia, y si un jefe no se comporta de forma de lo que espera si el trabajador no lo va a aceptar, el grupo de trabajadores no lo va a aceptar, y puede ser que ese jefe al final lo acaben echando, porque los trabajadores no lo aceptan, hablan con el superior, ese jefe luego lo echan, o los trabajadores se van a otra empresa o a otro sitio que les traten mejor. Y en España se acepta, se tolera, con lo cual a los jefes les dejan ir más allá para conseguir sus objetivos. Al final se trata de las costumbres y las expectativas y la tolerancia lo que determinan en gran medida las conductas de las personas. Por salir a otro ejemplo y darle la vuelta y no ver cómo aquí la parte mala se la quedan los españoles y la parte buena se la quedan los suecos, vamos a darle la vuelta. Hay muchas circunstancias en las que, por motivo de la falta crónica de médicos y de sanitarios en general, desde hace décadas aquí en Suecia, se acepta
que el acceso a la atención sanitaria, el acceso concretamente a los médicos, en Suecia aquí es peor y se acepta. Iba a decir de buena gana, bueno, habrá más o menos protestas, cuando los casos son peores pues sí, la gente protestará, pero en general se acepta mucho más que en España. Aquí no hablo solo de lista de esperas, efectivamente hay listas de espera y la gente tiene que esperar mucho para recibir atención pues en España, en Suecia, ahora no estamos comparando eso en concreto, sino cuando te atienden, para muchas circunstancias que en España te atiende un médico, aquí no te atiende un médico, para muchas circunstancias que te hacen un proceso, una operación o lo que sea, pues en España te van haciendo un seguimiento y unas revisiones, aquí esas revisiones son mucho más limitadas o incluso no existen y se acepta. Muchas cosas que en España son todavía inaceptables. ¿Por qué? Por costumbres y por lo que la sociedad o el grupo tolera que les dejen hacer. Al final vuelvo un poco a ese axioma o esa elucubración o esa especulación que he hecho al principio. Hablamos de buenas personas, malas personas y al final el grupo de personas anormalmente buenas o anormalmente malas, personas que se van a comportar de forma extrema en ese sentido o que se van a comportar de forma muy mala o muy buena al margen de las circunstancias de alrededor, que realmente personas que no estén determinadas por el contexto y el entorno son muy pocas. Al final la mayoría se van comportando de una manera, bueno, por costumbres y sobre todo por expectativas y tolerancia a su alrededor, lo que les permiten hacer y lo que se espera de ellos. Y luego, claro, con el paso de los años, pues se van reforzando esas conductas. Pero a veces buscamos motivos intrínsecos, ¿no? Esta persona me está haciendo esto, fíjate qué mala es porque lo hace tal. Por supuesto, y al final no quitamos responsabilidad de luego las personas individuales de cada decisión que toman. Y luego después esas costumbres la van interiorizando y la va haciendo suya las personas. Pero en el fondo, la mayoría de esas personas que le intentan buscar motivos intrínsecos a su bondad o su maldad, al final es el producto del entorno. Y poco más, una pequeña reflexión para compartir, partiendo de ejemplos concretos de mi entorno, del entorno sanitario, pero también hablando de jefes. Casi todos tenemos jefes y podemos tener opiniones de buenos jefes, malos jefes, con lo cual yo creo que estamos hablando de experiencias universales que realmente no tienen tanto que ver con el entorno sanitario y a partir de esto podemos reflexionar un poquito sobre la conducta humana, cómo nos comportamos con los demás. Pues claro, estamos aquí analizando cómo otras personas, un jefe o otras personas, se comportan y lo podemos analizar nosotros, pero a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, lógicamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que realmente hay más personas buenas y más personas malas y realmente no es tan importante ni tan determinante el entorno? Me puedes enviar tus opiniones, tus comentarios, pues como siempre, en los métodos para contactar conmigo por Telegram, por correo electrónico, por redes sociales. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.